La conferencia que vais a presenciar es una conferencia a modo de exposición resumen de lo que implica el gran engaño. Vamos a hablar de un tema que es el poder tras los poderes. Suena un poco ambigua la frase, pero creo que en el fondo es bastante clara. El poder que dirige a los gobiernos de este mundo, por detrás. Vamos a ver cómo no solo hay los poderes que nosotros conocemos cuando la gente va a votar a las urnas, sino incluso poderes que en verdad son los que mueven a estos dirigentes. Esto normalmente mucha gente no lo sabe, se cree que tú vas a votar y sencillamente sale elegido el que tú quieres y ese hará lo que él quiera. Bien, las cosas no están funcionando así. Lo vamos a demostrar aquí brevemente, pero en las conferencias del gran engaño tenéis muchas para ir viendo prueba a prueba de que esto no es ciencia ficción, es la realidad. Bienvenidos, esto es Códigos Secretos y en esta oportunidad vamos a estar analizando el hundimiento del Titanic. Cuando pensamos en los sucesos que han ocurrido en la historia en los últimos 100 a 200 años, hay ciertos acontecimientos que se distinguen por haber sido de mayor horror, gran sorpresa y tristeza. De los muchos que vienen a mi mente, el más devastador ha sido la destrucción del World Trade Center en la ciudad de Nueva York y el hundimiento del Titanic. Las mayores tragedias de los últimos 200 años pueden ser atribuidas a los jesuitas. Hoy sabemos que ellos planificaron y ejecutaron el hundimiento del Titanic. A continuación mostraremos por qué lo hicieron. A principios de los años 1830, América no poseía un banco central. Los jesuitas estaban buscando desesperadamente uno para poder solventar sus muchas guerras y otras tramas ocultas alrededor del mundo. En el año 1910 se reunieron 7 hombres en la isla de Jekyll, en la costa de Georgia, para establecer un banco central al que llamaron el Banco de la Reserva Federal. Estos hombres eran Nelson Aldrich, Frank Vanderlip, ambos representantes al imperio de los Rockefeller, Henry Davidson, Charles Norton y Benjamin Strong representando a Morgan, y Paul Warburg representando a la dinastía banquera europea de los Rothschild. Hemos visto anteriormente que los Rothschild fueron los agentes banqueros que sirvieron a los papas jesuitas, conservando de esta manera la llave de las riquezas de la Iglesia Católica Romana. Los Morgan eran competidores amigables con los Rothschild y llegaron a ser muy unidos socialmente con ellos. La firma Morgan en Londres había sido salvada de la ruina financiera en el año 1857 por el Banco de Inglaterra, sobre el cual los Rothschilds tenían una gran influencia. Luego, Morgan parecía haber sido un agente financiero de los Rothschild e hizo todo lo posible por aparentar ser completamente americano. Su entrada en ese tipo de cambio bancario no fue recibida con beneplácito de parte de Morgan, por lo que se convirtieron en competidores feroces. Eventualmente, decidieron minimizar su competencia y comenzar a compartir aventuras. Al final, trabajaron juntos para crear un cartel nacional llamado el Sistema de Reserva Federal. Edward Griffin. Estas 3 familias financieras, los Rothschild, los Morgan y los Rockefeller, quienes hacían lo que la orden de los jesuitas les dijeran, ya que ellos se infiltraban en sus organizaciones, hacían lo que fuese necesario para destruir las libertades constitucionales en América para lograr que el Papa dominara el mundo. Si miramos hacia atrás, hacia lo que fue el siglo XX, vamos a ver cuán exitosos fueron los jesuitas. Ellos han malgastado las riquezas de América y han atacado continuamente la Constitución y las libertades de ese país. El poder del Papa en la Ciudad del Vaticano aumenta día tras día. Algún día, otra vez, volverán a tener el control total que han tenido en la antigüedad. La construcción del Titanic comenzó en 1909, en un astillero en la capital del norte de Irlanda. Belfast era una ciudad protestante, por lo que era odiada por los jesuitas. La Primera Guerra Mundial comenzó unos cuantos años después. El Titanic era uno de los botes que poseía la flota de la línea White Star, una compañía de transportación marítima internacional. El negocio bancario no era el único en el que Morgan tenía un interés económico fuerte.
haciendo uso del control que tenía sobre los ferrocarriles de la nación y usando el mismo como herramienta, había creado un tipo de financiamiento internacional que incluía las dos líneas alemanas más grandes y una de las dos más grandes en Inglaterra, la línea White Star. Había un número de hombres ricos y poderosos que declaraban de forma clara que no favorecía el sistema de Reserva Federal. Los jesuitas le ordenaron a Morgan construir el Titanic. Este barco supuestamente indestructible sirvió como el barco en el que encontraron la muerte de aquellos que se oponían a los planes de los jesuitas de establecer un sistema de Reserva Federal. Estos hombres ricos y poderosos pudieron haber bloqueado el establecimiento de la Reserva Federal, pero sus poderes y fortunas iban a ser arrebatados de sus manos. Tenían que ser destruidos por medios tan absurdos que nadie sospechase que habían sido asesinados, y mucho menos que habían sido los jesuitas. El Titanic fue el vehículo de su destrucción. Para poder proteger al papado y a los jesuitas de cualquier tipo de sospechas, muchos irlandeses, franceses y católicos romanos italianos viajaron en ese barco y migraron al Nuevo Mundo a través del Titanic. Eran personas que podrían morir sin que se estimasen sus muertes como algo importante. Los protestantes de Belfast, que querían inmigrar a los Estados Unidos, fueron invitados también a bordo del barco. Todos los hombres ricos y poderosos de los que los jesuitas querían deshacerse fueron invitados al bordo del barco. 3 de los más ricos y poderosos de estos fueron Benjamin Guggenheim, Isadore Strauss, el propietario de las tiendas por departamento de Macy's, y John Astor, posiblemente el hombre más rico del mundo. El total de las riquezas que había en aquella época, haciendo uso del dólar que se manejaba en ese momento, era de alrededor de 500.000 millones de dólares. Hoy en día, esa cantidad de dinero tendría un valor de 11.000 millones de dólares. Estos 3 hombres fueron motivados de abordar el palacio flotante. Tenía que ser destruido porque los jesuitas sabían que ellos utilizarían sus riquezas y sus influencias para oponerse al Banco de la Reserva Federal, y también se opondrían a las varias guerras que se estaban planificando. Edward Smith era el capitán del Titanic. Había navegado las rutas del Atlántico por más de 20 años. Era llamado el maestro de las aguas del Atlántico Norte. Había trabajado para el jesuita Morgan por muchos años. Edward Smith era un jesuita laico. Esto significa que no era un sacerdote, pero que sí era un jesuita de sotana corta. Los jesuitas no son necesariamente sacerdotes. Aquellos que no son sacerdotes le sirven a la orden a través de su profesión. Cualquiera puede ser un jesuita y su identidad no ser conocida. Edward Smith le sirvió a la orden de los jesuitas en su profesión de capitán de mar. Existen muchos puntos interesantes acerca del Titanic y los mismos se discuten en un video hecho por la National Geographic en 1986. El video se titula Los secretos del Titanic. Cuando el Titanic partió de la parte sur de Inglaterra el 10 de abril de 1912, Francis Brown, el maestro jesuita de Edward Smith, abordó el Titanic. Este hombre era el jesuita más poderoso en toda Irlanda y respondía al general de la orden jesuita en Roma. Veamos lo que dice el video. Existen unas cuantas fotografías auténticas tomadas en el primer y último viaje del Titanic. El padre Francis Brown, que se encontraba de vacaciones, tomó estas conmovedoras imágenes de sus compañeros de viaje. Un viaje que para la mayoría fue hacia la eternidad. Al día siguiente, el Titanic hizo su última escala. Se detuvo cerca de la costa de Queenstown, en Irlanda. Aquí recogieron a los últimos pasajeros, la mayoría de ellos emigrantes que buscaban una oportunidad en América. Aquí fue donde desembarcó el afortunado padre Brown, autor de estas fotografías. El
El sacerdote captó al capitán Smith asomado desde el puente del Titanic, como suspendido al borde del destino. Después, el Titanic navegó hacia la tragedia. Tardó 73 años en volver a ser fotografiado. Su imagen se conservó tan solo en la memoria de las gentes. Aquí se muestra la maldad de los jesuitas al máximo. El párroco abordó el Titanic, fotografió a las víctimas y posiblemente le informó al capitán acerca de sus juramentos como jesuita, y a la mañana siguiente lo despidió. Brown revisó con Edward Smith por última vez en cuanto a lo que tenía que hacer en las aguas del Atlántico Norte. El general jesuita le dijo a Francis Brown lo que iba a suceder. Él se lo dijo a Smith y el resto es historia. Edward Smith creía que el general jesuita era el dios de la sociedad, y que nada sino su toque eléctrico podría activar sus cuerpos muertos y crear en ellos vida y acción. Hasta que él no habla, ellos son como serpientes enredadas en sus frías tumbas, sin vida e inactivos. Pero en el momento en el que le da la orden, cada miembro se levanta inmediatamente, dejando todo lo que hubiesen estado haciendo incompleto, preparados para saltar al que se les requiera saltar y golpear donde quiera que se les pida que lo haga. Thompson. A Edward Smith se le ordenó que hundiera el Titanic, y él lo hizo tal y como le fue mandado a hacer. Por el mandato de Dios, es ilegal matar a los inocentes, robar, cometer cualquier maldad, porque Él es el Dios de la vida y de la muerte y de todas las cosas. Por lo tanto, nuestro deber es cumplir con sus mensajes. Brownlee. No hay ningún informe en la historia de una asociación cuya organización haya prevalecido por 300 años, sin cambio y sin alteración, pesar de los ataques de los hombres y los tiempos, y que haya ejercido tanta influencia sobre los destinos de la humanidad. El fin justifica los medios, es su frase favorita, y como su único medio, como hemos mostrado, la orden está dispuesta a cometer cualquier tipo de crimen. Nicolini. Los invito para que recordemos el juramento que cada persona tiene que hacer para formar parte de la orden jesuita. Debo considerar mi cuerpo como un cuerpo muerto sin voluntad o inteligencia, como crucificado quien se entrega sin resistencia a la voluntad de aquel que la maneja con un bastón en su mano, quien la usa como se le requiere y como mejor le plazca. Thompson. Cuando una persona hace juramento de los jesuitas, está atado a su amo hasta el día de su muerte. Edward Smith se había convertido en un hombre sin voluntad y sin inteligencia. Él hubiera cometido cualquier crimen que la orden le ordenara cometer. A Edward Smith se le había requerido que actuara como mártir. A bordo del Titanic, esa noche el capitán sabía cuál era su labor. Estaba bajo juramento. El barco se había construido para los enemigos de los jesuitas. Luego de 3 días en el mar, con solo un par de binoculares para ver en la proa, Edward Smith aceleró el Titanic a su máxima velocidad, a 22 nudos de velocidad, en una noche oscura en un océano completamente lleno de hielo cerca de un área de 80 millas cuadradas. Edward Smith hizo todo esto a pesar de que había recibido por lo menos 8 telegramas advirtiéndole que navegara más despacio, ya que estaba navegando demasiado rápido. ¿Necesitaría Edward Smith siquiera un aviso? No, él había navegado esas aguas por más de 26 años. Él sabía muy bien de los icebergs que había en esa zona. Pero ni siquiera 8 avisos detuvieron a ese hombre que estaba sometido bajo el juramento de los jesuitas y bajo órdenes específicas de destruir el Titanic. Resultaba absurdo hacerle repetidas advertencias al capitán Edward sobre aminorar la velocidad del Titanic la noche de la tragedia. Era algo bastante obvio. El hecho de que Smith nunca escuchó las advertencias resulta loco. A él se le había impartido órdenes de su Dios en el Vaticano y nada le haría retroceder. Las enciclopedias muestran una imagen trágica de Smith en sus últimos momentos. En el momento en que vino la orden de bajar los salvavidas, Smith dudó y uno de sus ayudantes tuvo que enfrentarse con él para que diera la orden. Las destrezas legendarias del liderato de Smith parecían haberlo abandonado. Curiosamente, estaba indeciso y demasiado cauteloso en esa noche fatal. ¿Podrían ser las anteriores palabras, adjetivos, con los que se describiera un capitán de 26 años de experiencia?
¿O son las palabras que describen a un hombre que estaba luchando en su mente en cuanto a si debía cumplir con su deber como capitán marino u obedecer a su amo, quien le había ordenado hundir el barco? La esposa de John Astor se subió a un bote salvavidas y sobrevivió, mientras su esposo murió en las aguas del Atlántico Norte. No había suficientes botes salvavidas, y muchos de ellos estaban solo llenos a la mitad de su capacidad, con solo niños y mujeres en ellos. Para prevenir que barcos estuviesen cerca prestasen ayuda de forma inmediata, se dispararon bengalas de color rojo y no blancas, que son las que se utilizan para indicar ayuda. Las de color rojo significa que estaban teniendo una fiesta. Una de las más grandes tragedias del siglo XX, el hundimiento del Titanic, se encuentra ligado directamente con la orden de los jesuitas. El barco, que supuestamente era indestructible, el palacio flotante, fue creado para convertirse en la tumba de los ricos que se oponían al sistema de Reserva Federal. Para el 9 de abril de 1912, se eliminaron todas las oposiciones que había a la creación de la Reserva Federal. En diciembre de 1913, surgió el sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos. 8 meses después, los jesuitas tendrían los fondos suficientes para, a través del Banco de la Reserva Federal, poder ejecutar la Primera Guerra Mundial. En la historia de Estados Unidos han asesinado a 4 presidentes y todas las investigaciones independientes apuntan a que los banqueros estaban detrás de todos ellos. Seguramente ya sabes que de estos 4 personajes, uno de ellos era John Kennedy y el otro Abraham Lincoln. Pero, ¿y los otros 2 quiénes son? También deberías preguntarte por qué mataron al candidato presidencial Robert Kennedy cuando encaminaba su destino hacia la Casa Blanca. No te vayas, que ahora te doy detalles basados en hechos y datos que corroboran todo lo que digo. Y te quedará claro por qué asesinaron a John Kennedy, un caso que hasta el día de hoy supuestamente no está resuelto. Pero antes de esto, pregúntate si el establishment de Estados Unidos ha sido capaz de matar a 4 presidentes y al menos a un candidato presidencial, ¿entonces también son capaces de matar a líderes de otros países? La respuesta es que no solo son capaces de esto, es que ya lo han hecho en numerosas ocasiones. ¿Quieres saber por qué? En breve te lo cuento, pero te adelanto que otra vez las investigaciones independientes apuntan a la élite financiera de Estados Unidos. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, segunda parte. En la primera parte de esta serie, El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, te contaba de cómo los banqueros se adueñaron del planeta con la Reserva Federal, y hasta cómo Estados Unidos llegó a traicionar a sus aliados para satisfacer a la banca. Si no has visto la primera parte, te dejo el enlace en la descripción. Pues bien, como había prometido, en esta segunda parte nuestro protagonista será John Kennedy. Pero para entender por qué fue el último presidente de Estados Unidos al que asesinaron, debes conocer por qué mataron al primero un siglo antes, o sea, a Lincoln. Mira el video hasta el final, no te decepcionaré. El vil asesinato de Abraham Lincoln. El 14 de abril de 1865, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió un disparo en la cabeza en el Teatro Ford de Washington, D.C. Si bien existe una versión oficial de por qué lo mataron, algunos hechos ocurridos algunos años antes y otros un siglo después indican a que fueron las élites financieras las que organizaron su asesinato. Permíteme recordarte que este presidente fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía, algo que no beneficiaba mucho a los banqueros. Y también debes de saber que la guerra civil empezó poco después de que él asumiera el poder, principalmente debido a que quería abolir la esclavitud, y tenía varios estados esclavistas en contra. En resumen, Lincoln es presidente desde 1861 hasta 1865, año en el que lo matan. La guerra civil de secesión dura desde que Lincoln es presidente hasta unos días antes de su muerte. Y también debes de saber que unos famosos billetes que no agradaban a la banca, llamados greenbacks, se empezaron a emitir desde que Lincoln llegó al poder y dejaron de emitirse justo después de su muerte. ¿No te parece raro todo esto? ¿Es esto una mera casualidad? Pues la verdad, no. Te lo explico. En realidad, el 14 de abril de 1865, el día que mataron a Lincoln, los ciudadanos de Estados Unidos tenían motivos de sobra para sentirse libres y satisfechos, ya que días antes los opositores empezaban a rendir ante el ejército de Estados Unidos. La versión oficial asegura que el autor de este atentado, el actor John Wilkes Booth, lo asesinó porque no estaba de acuerdo con el fin de la guerra y quería reunir tropas para que siguieran la lucha, pero lo cierto es que era un simple peón de la banca. Para entenderlo tenemos que hablar de estos famosos billetes greenbacks. Lincoln quería una moneda libre
libre de intereses y totalmente en manos del Estado, y no de banqueros privados. Sus asperezas con la banca, sumadas a la guerra civil, lo llevaron a crear esta moneda, que aunque no estaba respaldada ni por oro ni por plata, en pocos años logró convertirse en una moneda muy fuerte. Si bien estos billetes sufrieron varias caídas durante la guerra, se empezó a recuperar rápidamente cuando los opositores empezaron a rendirse. Y si ya era una moneda fuerte, entonces, ¿por qué dejaron de emitirla tan solo meses después de que lo mataran? Pues es fácil entenderlo. La bala Lincoln era un claro mensaje para sus sucesores. Como veremos más adelante, el caso John Kennedy tiene muchos parecidos con la muerte de Lincoln, ya que también se enfrentó a la élite financiera y por desgracia también terminó con un disparo en la cabeza. Pero para contarte el caso Kennedy, primero debes entender el caso Lincoln y luego sacar tus propias conclusiones. Lincoln había logrado con estos billetes algo parecido a aquello por lo que lucharon otros presidentes como Andrew Jackson, o sea, oponerse al monopolio de la banca y lograr que sea el Estado el que tenga el control sobre el dinero. No en vano a Andrew Jackson, sí, el mismo que aparece en los billetes de $20, también intentaron matarlo unos 30 años antes que Lincoln, pero fallaron. ¿Por qué quisieron matarlo? Básicamente porque fue el que inició lo que se conoce como guerra bancaria, y fue, atención, el único presidente en toda la historia de Estados Unidos que logró pagar toda la deuda nacional. No en vano, de él se habla como el presidente que mató a la banca. Sin embargo, cuando dejó el poder, los banqueros volvieron a adueñarse del país. Para que lo entiendas mejor, permíteme contarte una analogía. Un doctor para ganar dinero necesita que por desgracia la gente se enferme. Y si no hay enfermos, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no ganan dinero. Y los bancos, al igual que los doctores, también necesitan sus enfermos. O sea, deudores, a quienes cobrarles sus intereses. Y si no hay deudores, no hay ganancias. Lo mismo pasa con los países. Las entidades financieras necesitan que siempre estén endeudados. ¿Nunca te has preguntado por qué Estados Unidos, la mayor potencia mundial, es el país que tiene la mayor deuda externa del mundo? En la primera parte te conté algunos datos importantes sobre la Reserva Federal, y en los siguientes capítulos te revelaré cómo funciona el FMI o el Banco Mundial, y por qué casi ningún país puede pagar su deuda. Pero volvamos al tema de hoy. Resumamos lo que tenemos. En 1835 casi matan a Andrew Jackson por haber matado a golpe de buenas decisiones a la banca. En 1865 matan a Lincoln por principalmente oponerse a la banca y emitir los greenbacks. En 1881 el presidente James Garfield quiso seguir los pasos de Lincoln y también fue asesinado. No duró ni 7 meses en el poder. Lo irónico del caso fue que los disparos no fueron fatales en sí, y Garfield murió porque los doctores le abrieron una de sus heridas para encontrar la bala, y finalmente le provocaron una infección y hemorragias internas. ¿Estaban comprados los doctores? No se sabe a ciencia cierta, pero el hecho no deja de ser sospechoso. En 1901 matan al presidente William McKinley durante su segundo mandato. La élite efectuó otra complicada jugada política haciendo aparecer el magnicidio como obra de otro loco suelto. El asesinato ofrecía a la élite varios beneficios, como eliminar un personaje que nunca fue del todo fiel a los planes elitistas. ¿No me digas entonces que quien mató a Kennedy fue el sistema monetario? Pues sí, y los motivos fueron básicamente los mismos. Pero déjame presentarte la mística orden 11-11-0 y el fragmento de uno de sus discursos donde denuncia a las sociedades secretas que gobernaban en ese entonces no solo Estados Unidos como en el siglo XIX, sino ya el mundo entero, tal y como te lo conté en la primera parte de esta serie. No te vayas, que ahora viene lo más impactante. Давайте вспомним о убийстве президента Кеннеди. Ведь существует версия, что убийство президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов. Но если эта версия верна, а этого исключить нельзя. Los motivos del asesinato de John Kennedy. Como ya sabes ahora, en la historia ha habido varias personalidades importantes que intentaron salvar al mundo de este asqueroso sistema financiero que beneficia a unos pocos y del que te hablé en la primera parte. John Kennedy fue el último presidente de Estados Unidos que plantó cara a los banqueros, en concreto a la Reserva Federal, la cual, como ya sabemos, tomó todo el poder en 1913. En 1963, Kennedy empezó un plan para quitarle a la Reserva Federal su juguete favorito, las máquinas de impresión de dinero. Un decreto presidencial casi desconocido fue firmado por Kennedy el 4 de junio de 1963. Se trataba de la orden número 11-11-0, con la cual básicamente despojaba a la Reserva Federal de su poder para prestar dinero con intereses al gobierno federal de los Estados Unidos.
Más de 4.000 millones de dólares en billetes de Estados Unidos entraron en circulación en denominaciones de 2 y 5 dólares. Fíjate en un detalle, los dólares actuales tienen impresa la nota billete de la Reserva Federal y los dólares de Kennedy tenían impresa la nota billete de Estados Unidos. Una gran diferencia, ya que como te expliqué en la primera parte, los bancos de la Reserva Federal prestan dinero al Estado con comisión y con estos billetes de Kennedy se le acababa el negocio. Y es que Kennedy sabía que si los billetes de Estados Unidos avalados en plata circulaban ampliamente, eliminarían la demanda de billetes de la Reserva Federal. El presidente Kennedy fue asesinado meses después de firmar esta orden, en concreto el 22 de noviembre de 1963. ¿Y adivinen qué fue lo primero que hizo el nuevo presidente Lyndon Johnson? Exacto, sacar inmediatamente de circulación los billetes de Estados Unidos. También déjame decirte que nunca circularon los billetes de Estados Unidos de 10 y 20 dólares, que ya estaban impresos cuando Kennedy fue asesinado. Lo curioso es que esta orden del Ejecutivo nunca se ha derogado o enmendado por cualquier orden del Ejecutivo subsiguiente. En pocas palabras, esta orden aún es válida. Quizás el asesinato de John Kennedy fue una advertencia a todos los futuros presidentes para que no interfieran en el control privado de la Reserva Federal sobre la creación de dinero. Como ya sabemos, después de Kennedy no ha habido ningún presidente que intentara plantarle cara a los banqueros. Tal parece que presidentes como Nixon, Reagan, Bush padre, Clinton, George Bush, Obama sabían con certeza que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Bueno, en realidad Robert Kennedy parece que tenía la intención de seguir la obra de su hermano John, pero lo mataron en plena campaña presidencial, justo en el momento en que empezaba a ganar terreno a sus oponentes. Pero hay un detalle del que todavía no hemos hablado. Se trata de uno de los discursos más emblemáticos de Kennedy en 1961, donde denunciaba las sociedades secretas. Te dejo un fragmento, escúchalo y te sorprenderás. Kennedy dijo entonces, textual: «Quiero hablarles sobre nuestras responsabilidades comunes ante un peligro común. La misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y nosotros como sociedad nos hemos opuesto históricamente a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Y ahora existe un grave peligro y una necesidad de mayor seguridad que será aprovechada por aquellas personas ansiosas de expandirse hasta los límites de la censura y el encubrimiento. Nos enfrentamos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia, en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección, en la guerrilla de noche en lugar de ejércitos de día. Es un sistema que ha reclutado varios recursos humanos y materiales para la construcción de una maquinaria altamente eficiente y muy compacta, que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparaciones están ocultas, no publicadas, sus errores son enterrados, no divulgados. Sus disidentes son silenciados, no elogiados. No se cuestiona ningún gasto, no se divulga ningún rumor, ningún secreto es revelado. No le estoy pidiendo a sus periódicos que apoyen a mi administración. Pido su ayuda en esta gran tarea de informar y alertar al pueblo estadounidense. Nuestra prensa ha estado protegida por la primera enmienda, el único negocio específicamente protegido por la Constitución, confiados en que con su ayuda los hombres serán aquello para lo que han nacido, libres e independientes. Las reflexiones del popular presidente Kennedy frente a los dueños de los medios de comunicación reunidos en el Waldorf Astoria tocaron las fibras más sensibles del Pentágono, la CIA y el FBI. Desde la Reserva Federal consideraron este discurso y la firma de la Orden 1110 como una traición, ya que según ellos, Kennedy llegó al poder gracias a las influencias de las élites financieras. John Kennedy se convirtió en lo que temían en la Reserva Federal, que un hombre con poder y querido y admirado por millones les derrumbara el reino que habían logrado construir a lo largo de muchas décadas. Ten en cuenta que la élite financiera domina no solo los bancos, sino que tiene fuertes influencias en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como la CIA o el FBI, además del control de los medios de comunicación. Por eso, la verdad no florece porque es secreto de Estado, y la prensa no te lo cuenta porque no les conviene. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos y dale like al video. Pero espérate, te adelanto lo que se viene. Los expertos de todo el mundo tienen algo muy claro: el dólar debió perder su estatus mundial al menos desde el año 2000, pero cada vez que parecía que su estatus iba a explotar, explotaban guerras en otros lados del mundo, en Afganistán, en Irak, en Siria, en
en Ucrania o en distintos países de África. En el siguiente capítulo te contaré por qué las guerras son un gran negocio. También hablaremos que los rivales de Estados Unidos como China, Rusia o Irán saben perfectamente que si el dólar cae de la noche a la mañana, no solo cae la economía de Estados Unidos, sino que el mundo se convertiría en un caos total. Por eso pensaron por mucho tiempo en una estrategia para evitar ese caos, al menos en sus países. Sobre estos y otros temas hablaremos en los siguientes capítulos de esta serie, El Imperio del Mal y los Amos del Mundo. Esta portada de la revista The Economist, publicado recientemente, nos anuncia la criptomoneda del gobierno mundial, GovCoins. Dicha portada oculta cierta simbología en la que pasó desapercibido para la mayoría de muchos, pero para algunos pocos lograron percaptarla, y aquí en este video se los mostraré. Para empezar, si contamos con el año de publicación de esta portada en el año 1988, donde trata de la misma temática, prepárate para una moneda mundial, donde nos muestra también el fin del dinero en efectivo, y sus cenizas renacerán como el Fénix, la nueva moneda mundial, y lo contamos con esta reciente portada, nos da 33 años con 3 meses. Y esto no se trata de una simple casualidad, fueron publicaciones bastante programadas, ya que aquí les mostraré otra prueba. Por ejemplo, esta portada fue publicado el 9 de enero de 1988, si lo contamos nos da 36, 3 más 6 igual a 9, además el 9 de enero es el 9º día del año, por lo que vemos el número 9 tiene una gran influencia cabalística. Y ahora contamos la fecha de publicación de esta reciente portada, que fue el 8 de mayo del año 2021. Si lo contamos nos da 18, 1 más 8 igual a 9. ¿Les parece esto otra casualidad? Además, si el 9 de enero es el 9º día del año, el 8 de mayo es el día 128, y si lo sumas da 11, por lo que estos días conformarían el número cabalístico 911. Esto es numerología pura. Ciertamente, aunque estas portadas sean diferentes, cumplen con el mismo objetivo, transmitir el mismo mensaje de que debemos prepararnos para la próxima moneda mundial que será digital, y este acontecimiento está a la vuelta de la esquina. Ahora vamos con la simbología de la imagen, donde tampoco se queda atrás. La imagen de esta criptomoneda también tiene mensajes con simbología oculta que la puedes notar. Para empezar, en la animación de la portada nos enfoca en esta zona donde se encuentra un chip. Este microchip será el cerebro central de esta criptomoneda, y la verdad no nos van a implantar ningún microchip bajo la piel. La élite es mucho más sutil y astuta, y ellos ya tienen varios métodos de control, como el reconocimiento facial, el uso de la huella digital. Con solo nuestra huella y nuestro rostro ya estaremos en su base de datos, sin necesidad de meternos ningún chip en la piel. Y para tener el control absoluto de la población, necesitan desaparecer el dinero en efectivo y someternos al dinero digital, donde tu teléfono móvil ahora será tu billetera, donde portarás tu número de identificación y otros datos personales, y a donde quiera que vayas en cualquier parte del mundo serás vigilado con cualquier transacción o compra que hagas. Y un ejemplo de todo esto es del Partido Comunista Chino, donde sigue trabajando para crear un estado tecnoautoritario, impulsado por la inteligencia artificial y el reconocimiento facial para rastrear y monitorear a sus 1.400 millones de ciudadanos. Y ahí tienen su respuesta del por qué China se convertirá en la próxima potencia mundial.
Su método de control a su población lo ha convertido en el modelo a seguir de la élite y el ejemplo de cómo será el nuevo orden mundial para el resto del mundo. Y puede ser que la próxima criptomoneda del gobierno mundial sea al estilo del yuan chino digital, donde dicho dinero tiene que gastarlo en una fecha específica, ya que si no lo haces se desaparecerá de tu cuenta. Probablemente la próxima moneda mundial digital tenga su fecha de expiración, para así tener mayor control de la población y así tenerlos más esclavizados, y que tampoco puedan acumular riqueza, ya que si recuerdan en las predicciones del Foro Económico Mundial para el año 2030, en la primera dice que no poseerás nada, pero serás feliz, lo que quiere decir que para el año 2030 tú ya no poseerás bienes materiales, ni mucho menos acumular riqueza, solo poseerás lo que te proporcione el gobierno mundial, incluyendo una cuenta con dinero digital, donde solo lo gastarás para tus necesidades básicas. Para el año 2030 vamos a vivir un mundo como la novela de George Orwell de 1984. Una historia distópica que puede convertirse en la vida real. Otros detalles que vemos en la criptomoneda GovCoins es de este icono que representa al Banco Central. Recuerden que esta criptomoneda no va a ser controlada por el gobierno de tu país, sino por los principales bancos centrales. Y para los que no saben, cada uno de los países posee un banco central, en la que cada uno de ellos es controlado por las élites. Por eso se llama GovCoins, la moneda digital controlada por el gobierno mundial. El otro detalle que lo evidencia es del símbolo de la pirámide con un ojo en el centro, que representa al ojo de la providencia, o el ojo que todo lo ve, el símbolo de la élite Illuminati, y el símbolo de la letra G, que representa por una parte a la inicial de gobierno. También tiene una simbología muy importante en la masonería, ya que representa a la estrella flamígera con la letra G en el centro. La estrella de 5 puntas es el símbolo de la personificación individual del hombre y representa la suprema autoridad del gran maestro, y la letra G es el símbolo genuino del gran arquitecto del universo. Y como vemos, esta portada fue diseñada perfectamente con simbología oculta, en la que tanto su publicación y diseño fueron perfectamente programados. 33 años después tuvieron que esperar la élite para revelar la verdadera moneda mundial a la vista del público. La criptomoneda del gobierno mundial ya está lista para ser implementada. Solo falta otra crisis para que dicha moneda sea la solución. La primera fue la crisis de la pandemia. Afectó seriamente a la economía mundial, dejándola en recesión. Pero falta otra crisis que obliga a los gobiernos a abandonar su papel moneda. Y tengo la sospecha de que la próxima crisis comenzará con el dólar. Y recuerden que el dólar es la divisa más cotizada en el mundo, en la que tiene gran influencia en los principales mercados financieros. Sin embargo, su valor ha caído continuamente desde marzo de 2020, en la que muchos expertos coinciden de que la moneda seguirá despreciándose, y esto es una señal de que el dólar ya está comenzando a perder su valor. De hecho, varias portadas de The Economist ya lo pronosticaron anteriormente, lo que esto representa un mensaje de programación predictiva. Si el dólar colapsa, traerá implicaciones económicas a nivel mundial, como una crisis inflacionaria en todo el mundo. La crisis causaría un efecto dominó, donde todos los países del mundo seremos afectados. Y para finalizar, mientras que la sociedad entera se encuentra distraída y dividida por sus temas sociales, políticos o ideológicos, mientras que otros siguen sus vidas con normalidad sin saber de lo que se viene más adelante, la élite continúa su agenda de instaurar un gobierno mundial para el año 2030 sin ningún contratiempo. Y como lo he dicho en videos anteriores, el nuevo orden mundial es inevitable y nosotros lo aceptaremos sin darnos cuenta. Deja tu opinión en los comentarios.